Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para recorrer los grandes temas del sector agroindustrial argentino. Se viene ya la cosecha gruesa, tenemos los primeros lotes de maíz que se empiezan a cosechar. Buen momento para charlar con Martín Fraguío, que es el director ejecutivo de Maizar, la organización que coordina a la cadena del maíz, sobre cómo viene esta cosecha, cuáles son los volúmenes esperados, las expectativas de utilización interna y de consumo y de mercado internacional, los problemas famosos con las restricciones a la exportación. Todo un amplio recorrido que vamos a tratar de profundizar con Martín. Luego charlaremos con Rodrigo Troncoso, que es director ejecutivo de la Cámara de Feedlots, uno de los principales utilizadores de maíz en la Argentina, para ver en qué situación está el engorde a corral en este 2015, los arranques. Estamos un poco en la entre-zafra, todavía no llegan los terneros, pero vamos a ver cuáles son los aprontes que hay dentro de este sector tan dinámico y tan importante para lo que es el valor agregado de esta segunda gran industria argentina, que es la industria del maíz. Charlaremos con Santiago Sáenz Valiente, contador público, especialista en impuestos, fundamentalmente en el sector agropecuario, porque vamos a tener mucho maíz, vamos a tener mucha soja, o no tanta como debiéramos, pero lo que estamos seguros es que vamos a tener muchos impuestos, él habla de campo minado y la necesidad de tener mucho cuidado para no meter la pata donde no corresponde y tener un problema con la FIP. Y conversaremos también con el ingeniero Héctor Sendoya, experto en maquinaria agrícola, ex presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores, un hombre con mucha trayectoria en el sector, para que nos pinte un panorama de lo que está pasando con el sector de la maquinaria agrícola, no solo en la Argentina, sino en la región, y ver alguna comparación que nos permita observar dónde estamos parados en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Argentina frente a este elemento clave del desarrollo agropecuario global y nacional. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde, cuando volvamos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, con el primer tema de la cosecha gruesa, que ya está arrancando. Se trata del maíz, y el maíz es Martín Fraguío, que es el director ejecutivo de Maizar, y queríamos pintar un poquito el panorama, cómo está viniendo la campaña. Sí, es una campaña que, como sabes bien, Héctor, viene de una caída de área de alrededor de un 20% del año pasado, pero el clima viene acompañando y los rendimientos seguramente, cuando veamos los rendimientos medios, van a ser más altos que el año pasado y más altos que la media. O sea que a la tendencia que venía en los últimos años de crecimiento de los rindes, este año hay un plus por buen clima. Sí, hay un poquito más por el clima, y el productor fue como muy, digamos, refinado en ajustar densidad de fertilización para tratar de lograr, digamos, una disminución de costos que le dé una mayor tranquilidad al día de tener su cosecha final y el resultado. Y eso obviamente sacrifica quizás el rendimiento máximo obtenible posible, pero lo mismo va a haber rendimientos mucho mejores. Porque el clima acompañó de manera... El clima acompaña, claro. Sí. Todas las semanas una regadita. Exacto. Está bien. Sí. ¿Qué pasa con la cuestión clave de las autorizaciones de exportación, los famosos ROEs? Y eso es realmente el gran, así, digamos, no sueño o dificultad para dormir que tenemos en Maizar, porque vimos ya desde... Nosotros en junio estuvimos en la Secretaría de Comercio, les explicamos el trabajo que veníamos haciendo en lograr o en pedir, digamos, que las autorizaciones de exportación se den antes de la siembra. Como había sido en el 2013. En la época de Moreno, claro. 2013 y 2012 fueron los años que logramos convencer a la Secretaría de Comercio de abrir antes de las exportaciones, volúmenes, antes de la siembra, volúmenes grandes, cosa de que el mercado tenga un periodo de siembra tranquilo, y veíamos que no había intención, no había... Entonces nos dijeron, bueno, nosotros vamos a dar las señales adecuadas. Y después veníamos pidiendo
o discutiendo con la Secretaría del Ministerio de Agricultura qué hacer, y finalmente tuvimos una nueva reunión a fin de año con la Secretaría de Comercio. Pero de toda esa reunión de junio en adelante se autorizaron 8 millones de toneladas en octubre, que fue demasiado poco, ¿no? Es demasiado poco para una cosecha que sabemos que va a ser enorme. 8 millones que implicaba también algo de arrastre de la cosecha anterior. Claro, ese es el problema, porque cuando lo vemos de la óptica de enero de 2015 o febrero de 2015, en realidad lo que está pasando es que estamos terminando la cosecha pasada con un carry de los históricos. O sea, ¿cuánto? Bueno, hay distintas fuentes, pero los más pesimistas hablan de 3 millones de toneladas y los más optimistas de 5. O quizás hay que decirlo al revés, ¿no? Porque realmente dejar un carry de 5 millones de toneladas es una barbaridad que genera unos problemas de mercado muy graves. Y se ven cuando hoy el maíz debería tener un premio respecto al precio internacional. Estuvimos en enero con 250, 300 pesos por debajo y hoy estamos a 150 pesos de castigo en relación al precio del mercado, a lo que se llama el FAS teórico. Sí, seguimos provocando sobreoferta en el mercado interno. Claro, y además inútilmente. En estos meses del año la sobreoferta es muy dañina, crea un montón de daño, ¿no? Seguro, ya con la cosecha encima. Claro, además el productor en el momento de la siembra o en diciembre, enero, lo que necesita son fuentes de ingreso, y el maíz siempre fue un grano interesante porque tiene una pequeña prima, un pequeño premio en diciembre, enero, que le ayuda a pagar los gastos de diciembre, enero, pero está mal el mercado de trigo y sobreofertado el de maíz sin ninguna necesidad. Qué lástima. Y frente a un volumen de cosecha, ¿de cuánto estimás o estima maizar hoy? Bueno, es que hoy lo que viene pasando ya hace 3 años es que hay una dispersión enorme en cuanto a volumen de producción. Los más optimistas, y ahí está el Minagri, hay que calcular que el Ministerio de Agricultura va a estimar una cosecha de 28, 29. Porque suman el maíz para silo también. Claro, porque se toma, no para silo, pero todo el maíz de consumo interno. El maíz no comercial, o sea, de autoconsumo. Así que puede estar en 28, 29, 30. Y los más pesimistas están hablando de 20, 21, 22. Claro. Cuando uno toma las estimaciones de consumo de esos dos extremos, el volumen para exportación siempre da lo mismo. Claro. O sea, los que están en 21, 22, hay que hablar de volúmenes de consumo de 4 millones de toneladas, 4,5, que son los que les dio siempre ese extremo, digamos. Claro. Cuando uno toma los de 28, 29, 30, da 12, 11, 12, 13 millones de toneladas, y la exportación siempre termina dando alrededor de 17, 18, claro. Y frente a eso tenemos menos de la mitad con autorizaciones, con ROEs. Claro, esa es la verdadera, digamos, gran preocupación y lo que puede transformarse en una catástrofe si llegamos a la cosecha sin, digamos, una apertura de gran volumen, ¿verdad? Uno de los mayores consumidores de maíz en el mercado interno ha sido la industria avícola. La industria avícola apareció en los primeros años de la década como muy favorecida por todo lo que sucede. Y de pronto empezamos a escuchar malas noticias dentro de la industria, ¿no? ¿Cómo está afectando? Porque había tenido un crecimiento muy sólido, muy interesante. Sin duda, Yo creo que desde el punto de vista del consumo de maíz, hoy la industria avícola por kilo de pollo producido está consumiendo menos. O sea que hubo elementos durante estos últimos años de aumento del nivel de eficiencia, quizás por sustitución o por distintos elementos. ¿Sustitución? ¿Por qué puede sustituir? Bueno, otros granos forrajeros, trigo. Otros granos forrajeros, o también cuando uno ve con los nutricionistas lo que ellos están usando, en algunos casos algunos subproductos de industria de la alimentación pueden llegar a ir y ser, del punto de vista del costo, más competitivos. Entonces vimos que en el año 2014, aunque la producción avícola creció en volumen, el consumo de maíz prácticamente no creció. Y da la impresión que va a volver a estar estabilizado, ¿no? ¿Qué otros segmentos, para hacer un barrido, digamos, quiénes son los que consumen maíz en la Argentina? El primer consumidor de maíz en Argentina es la ganadería vacuna de carne, donde más o menos los feedlots están consumiendo el 60 o 65 o hasta el 70% de ese total. Y el otro, del total de mercado interno. No. Del total del maíz consumido. Digamos, del total de consumo de maíz que consume la ganadería, los feedlots es más de la mitad. El otro 30-40% es la ganadería campo, o sea, son las suplementaciones en
terneros al pie de la madre, recría de vaquillonas, 15 meses, reproductores, y las otras categorías no digamos que van a terminación o que no se terminan de un corral. Sí. El segundo consumidor es la avicultura. Sí. Estos dos sectores están más o menos en el mismo volumen. Si calculamos 4,5 la avicultura, también la ganadería vacuna de carne está, según como tomemos el tema del silaje, pero también más o menos en 4,5 millones de toneladas de maíz. El tercero es la lechería, que también tiene un volumen que va como grano, sobre todo a través del alimento balanceado o el uso de premezclas o núcleos, y el resto va como silaje, con lo cual también en la lechería es difícil saber exactamente cuánto va la vaca lechera, pero ya lo que queda claro es que la lechería hoy es silaje o maíz dependiente, claro, el maíz es la clave. El cuarto sector hoy ya es la industria del etanol, porque la industria de la molienda húmeda, que era la que estaba en el cuarto lugar, tuvo un bajón en su producción, y en 2014 por primera vez la industria de etanol la supera. Ajá. ¿Con qué volumen? Y más o menos 1 millón de toneladas. Nosotros calculamos que el año 2014 termina en 1 millón redondo de toneladas de la industria del etanol, y la molienda húmeda quizás en 800.000 o 850.000, ¿verdad? O sea, ahora, la industria de etanol ya tiene capacidad instalada para más de 1,5 millones, por lo menos, ¿no? Y sí, habría que ver... a pleno... Claro, exactamente. Si funciona a pleno, es posible que dé ese número. Porque si se consumieron 1 millón y alguna arrancó en abril y otras en septiembre. O sea, hubo plantas que no estuvieron funcionando los 12 meses. Claro. Y también hay que ver cuándo... Porque una de las cosas interesantes que pasa en las plantas de etanol es que su capacidad industrial, en la mayoría de los casos, no coincide... O sea, la capacidad de las características industriales no coincide con la producción. Si las condiciones de mercado son buenas, es normal que produzcan más por encima del módulo. Por encima del módulo, por temas de mantenimiento o de necesidades de parar ciertas cosas y hacer mantenimiento sobre la marcha, o cambiar directamente componentes que se reparan o se mantienen afuera. La que sigue es digamos, la actividad porcina, que esa también es una de las que más creció en los últimos años. Está llegando, calculamos, a las 700.000 o 750.000 toneladas, ¿no? Hay bastante variación y es difícil de estimar, pero hay como una generación de empresarios, de inversiones de alta calidad o de mediana y alta calidad, que es un volumen importante de carne de cerdo, o por lo menos por ahora de cerdas pariendo, y de corrales de terminación que en algún momento van a... La de 6.000 o 7.000 dólares por madre, chancha, claro, pues es un volumen enorme. Y la última es la molienda seca, que esa está quizás en 400.000 y es la industria que... Pero también se anunciaron inversiones en molienda seca, ¿no? ¿O no? Molienda húmeda. No, en molienda húmeda, claro. En molienda húmeda hay... Pero fue una de las industrias que más castigo tuvo este año, ¿no? Porque el mercado interno tuvo una caída muy grande en el consumo de gaseosas, de bebidas no alcohólicas. Fue una de las industrias que tiene un perfil más bajo, pero en realidad tuvo un año no demasiado bueno. Así que, bueno, número 1 entonces es el famoso maíz forrajero, el grano forrajero, que tiene sus distintos segmentos: feedlot, avicultura, tambo, porcinos, y a eso hay que sumar el silo, que entra sobre todo en tambo, ¿no? Y y ganadería también, y de en carne, ganadería, ¿no? Exactamente. De distintas fases. Y hay que agregar uno más, que por ahora es mínimo, que es el tema del silaje para biogás. Silaje para biogás. Para biogás, claro. Bueno, de eso te vamos a convocar para hablar a fondo en otro momento, pero me parece que es importante. Ahora, ¿cómo ve Maizar el tema del futuro del maíz? ¿Es crecer hacia el mercado interno o apuntar al mercado internacional? Sí, muy buena pregunta. Lo primero que es importante discutir, y hay mucha gente aún que trabaja en la cadena de maíz que no conoce esta realidad, es cuán importante es el mercado internacional de maíz. O sea, ¿podría la Argentina, por ejemplo, pasar de estar exportando estas 18 o 20 millones de toneladas a exportar 40 o 60? Bueno, el mercado mundial de maíz viene oscilando entre 85 a 100 millones de toneladas desde hace más o menos unos 10 años. Y no es un mercado que haya tenido en los últimos 40 años en ningún momento una tendencia de crecimiento. Eso, o sea, el mercado mundial de maíz es un mercado
relativamente chico, porque la producción mundial de maíz... Producción, son 1.000 millones de toneladas. Claro, este año llega a 1.000 o 985. Claro. Hay una producción mundial de 1.000, pero el mercado mundial es solo de 100. Entonces es muy difícil en mercados que tienen esta relación de gran producción mundial y de pequeño comercio mundial apuntar solo al mercado externo. Sí. Entonces la Argentina, si quiere desarrollar una cadena de maíz de alto volumen, altamente competitiva, con grandes inversiones en tecnología en la semilla, en tecnología en las sembradoras, las cosechadoras, las picadoras, la fumigación, los agrónomos, la producción, debe desarrollar una cadena de maíz altamente competitiva en su transformación. Entonces creemos que nuestra discusión más importante es justamente reforzar, porque vemos que reforzar el concepto de la competitividad. ¿Cuáles son los conceptos de la competitividad en una cadena de valor? ¿Qué es lo que hace que un bife, una pechuga de pollo, 1 litro de etanol puesto en el mercado que definamos sea competitivo? Y lo que vemos es que los años de inflación en Argentina o alta inflación en Argentina siempre generaron conceptos equivocados alrededor de la competitividad. Hacen creer que la competitividad es tipo de cambio competitivo, o la competitividad es un subsidio, o la competitividad es que mi proveedor yo no le pague lo que vale su propiedad intelectual o el bien que me está dando. O ser marginal. Exactamente, evadir, exactamente. O ir directamente, no, que vamos a pagar impuestos, vamos a... Y eso realmente son elementos tremendamente dañinos. Cuando uno ve los países que se hacen altamente competitivos en cada producto de su cadena del maíz, obviamente la informalidad la eliminaron, porque uno de los dramas de la molienda seca es que hay mucha polenta que directamente pasa de un molinito así a una bolsita y se vende, no, polenta para perro, no sé qué cosa, pero eso destruye la capacidad de esa industria. Entonces, creemos que esto que discutíamos son quizás nuestra visión de futuro. Desarrollo de cadenas de valor altamente competitivas en el mercado interno y donde cada eslabón de la cadena y el sector público comparten qué es lo que hace la competitividad. Muy interesante esta visión y vamos a profundizar sobre eso. Además, me encanta, porque yo toda mi vida estuve viendo... me acuerdo que un periodista inglés discutía en un evento en Kentucky hace unos años que el problema es que estamos haciendo demasiadas cosas con el maíz. Hoy tenemos que hacer muchas más cosas con el maíz. Muchas más, es así, claro, porque ahora está sobrando. Hace 3 o 4 años parecía que faltaba. Totalmente. Gracias, Martín, por tus comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Me parece interesante ver un poco lo que está pasando con la ganadería y sobre todo con la etapa superior de la ganadería, que es la final, que es la del engorde a corral, esta revolución de los últimos 20 años, que obviamente llegó para quedarse, y estamos con Rodrigo Troncoso, que es el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Feedlots, para que nos pintes un poco el cuadro de situación hoy en la Argentina. ¿Qué haces, Héctor? Mirá, la verdad que, sí, como decís vos, estamos arrancando el año. Todavía te dirían, no arrancó el año, o sea, para nosotros el año arranca, te diría, con la zafra de terneros, claro. Sí. O sea, hoy, de hecho, las ocupaciones, estamos ahora la encuesta todavía de febrero, de principio de febrero, estamos buscándola, terminando los números, capaz que cayó un poquito más la ocupación con respecto al principio de enero, que es lo lógico para la época del año, con lo cual lo fuerte se da a partir de marzo, abril, te diría, son los meses de encierre grandes. Y dependiendo, como decís... Pasa que lo que se va terminando en enero por vacaciones, la gente de Mar del Plata que le gusta tanto a Capitanich y qué sé yo, pero se va acabando y no hay reposición porque no hay terneros. Exactamente, o sea, los valores de ternero de invernada todavía estaban muy altos a principio a fin de año, todavía no tenemos los valores de gordo que la gente esperaba tener para esta época del año, con lo cual un poco de expectativas puestos en realidad mucho en el gordo las próximas semanas, como si llega a haber algún acomodamiento de precios. Y la invernada es saber el número, todavía no hemos visto nada oficial de lo que va a ser la zafra este año, la cantidad de cabezas. ¿Qué esperan ustedes? Como que ¿qué run hay? La verdad que la expectativa es muy rara. O sea, este año, a diferencia de otros años que capaz es más claro, el año ya es muy raro y arrancó todo el ambiente lo mismo. La parte política se mezcla con la parte técnica y de economía. La realidad es que el maíz, estamos hablando todavía de los precios bajos, se hablaba de una caída en la cantidad de hectáreas. Ahora Martín, ahí de Maizara, te comentan que capaz en realidad se compense con rendimientos, entonces eso es un factor a tener en cuenta.
pero está todo puesto, te diría, un 2015 en piloto automático y ver el 2016, porque también lo que hablamos de precios internacionales, la carne como que es el alimento que se está diferenciando de precios con respecto a los otros commodities, la carne va para arriba, acá estamos desacoplados todavía, con lo cual la expectativa es excelente para lo que es el sector. Te miento si te digo cuál es la expectativa para este año. Creo que la gente no lo tiene todavía muy claro en decir a dónde vamos. Nosotros en marzo realizamos una primera reunión anual con los socios para trabajar en lo que es el expectativa de mercado, y estamos ya trabajando en la parte técnica, en la parte de manejo de suelos. Hemos tenido un 2014 funesto por lo que fueron las lluvias, sobre todo lo que es Buenos Aires y alrededores, con lo cual estamos haciendo curso de capacitación, esperamos para fin de febrero, de lo que es mantenimiento del corral, limpieza, claro, y evitar grandes pérdidas y deficiencias. O sea, está todo en búsqueda de eficiencias productivas. Esta es una que teníamos como cuenta pendiente. Hablamos mucha nutrición, mucha sanidad, y cuando te concentras en eso, capaz te olvidás de lo que puede ser el bienestar animal, digamos. Limpieza de corrales, claro, manejo de bosta, estiércol, ¿qué hacemos con eso? Claro. Estaban hablando de energía, de fertilizante. Bueno, en eso estamos para el arranque del año. ¿Cómo está la relación de precios entre el novillo y el maíz como parámetro concreto en el engorde? Mirá, la verdad que es una pregunta que siempre creo que da malinterpretaciones. O sea, la relación es muy buena en cuanto a precio, maíz, kilo de carne, pero la verdad que los análisis que hacemos los últimos 10 años, cuando el maíz está barato, no se hace buen negocio para el feedlot. ¿Por qué es eso? No, la verdad es que para aquellos que están en la actividad de la engorda corral durante los 365 días del año, que tienen un capital invertido muy grande en maquinaria, en instalaciones, y que trabajan los 365 días del año, el maíz barato tiene 3 o 4 repercusiones. La primera, corre riesgo el productor de maíz, con lo cual no es bueno, porque al año que viene puedo tener algún problema de abastecimiento. Cuando el maíz está barato, hay menos maíz disponible a veces, y mucho menos ternero disponible. El productor, cuando ve el maíz barato, cualquiera sale a comprar un ternero, o cualquiera retire el ternero y dice, en vez de regalar este maíz, se lo doy a mis terneros, y el costo de ineficiencia es mucho más barato. Entonces, cuando uno hace inversiones en instalaciones, en maquinaria y en profesionales para ser más eficiente, cuando el kilo producido es barato, la eficiencia no te permite ser competitivo por eficiencia, porque... por otro lado, el que entra y sale de esa manera, digamos, y utiliza el ternero para vender su maíz, termina siendo un negocio peor que vender el maíz, porque acumula él las ineficiencias sin darse cuenta. Pero no se da cuenta, entonces pasa el otro año y entró y Yo he visto salió. pastorear sorgo granífero, por ejemplo, con cerdos, que van y los comen, voltean la planta y se comen la panoja y qué sé yo, y los chanchos llenos de piojos, y piensa que está haciendo mejor negocio que vender el sorgo. Y hay dos consecuencias más. Hasta ahí te digo, la disponibilidad de ternero, que hace que la invernada se te encarezca, y la disponibilidad de maíz hace que sea complicado el disponible. Y después tenés la segunda consecuencia, que es el mercado de gordo. Claro. El mercado de gordo tiene dos consecuencias. Aparece más volumen concentrado, porque el productor que entra y sale así, entran todos juntos, claro, y entonces salen todos juntos. La calidad de ese ternero no es la misma en cuanto a la producción. Cuando la calidad de ternero, la calidad de terminación estamos hablando, es inferior, el precio es inferior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una cantidad de volumen de terneros que están mal terminados, te tira el precio para abajo del piso de nuestra categoría terminada corral. O te tira abajo del piso, te cae todo el resto. Eso son cosas. Y el tercer punto es que no solo a veces la calidad es inferior, sino que la calidad de mercado es inferior de ese productor, porque no está insertado en el mercado. Es un tipo que entra y sale. Como entra y sale, cuando va a vender su producción, el comprador, llámese supermercado, frigorífico, Matarife, no lo va a cuidar y le va a pagar el menor precio posible, porque no es un proveedor habitual. Entonces le van a promediar con él para abajo, y eso tira también el mercado para abajo. Entonces, la verdad que cuando a mí me acuerdo, ahora no tanto, pero años atrás, a principio de año, maíz barato, eran los titulares de los diarios y las revistas técnicas diciendo buen año para el feedlot. Es el peor error que... O sea, sabemos que no es un buen año, sabemos que no termina siendo un buen año. Muy interesante este punto de vista y esta cuestión conceptual. ¿Quiénes son los que hoy están, digamos, colocando Hacienda en los feedlots? ¿Son los mismos empresarios, feedloteros, son matarifes, son supermercados? Sí, la verdad que no tenemos no te puedo dar un número exacto, pero la verdad es que sí, hoy
La industria frigorífica está totalmente metida en lo que es el engorde corral, sobre todo la industria local. Sí, pero no con corrales propios, en general contratan. Hay frigoríficos grandes que tienen sus corrales grandes, esos hay, y después tenés todo lo que es lo que llamamos matarifes, que son usuarios de la faena. Casi todos dieron un paso para atrás y los ves comprando en las ferias y encerrando. Esos son tipos que están los 365 días del año con niveles constantes de hacienda. Y después sí están los más productores, por llamarlo así, o sea, que no están, que no están acoplados para adelante, que te encuentran produciendo todo el año, pero que capaz están siendo más selectivos a la hora de en qué momento encerrar. Si bien trabajan todo el año, están jugando con la oferta y demandas, con lo cual muchas veces estarán comprando ahora en el otoño fuerte, pero no hacen todo encerrado al momento para vender en primavera, sino que han estado difiriendo los encierres, cosa de empezar a vender en estos momentos. ¿Se advierte alguna tendencia a el crecimiento de algún segmento dentro del rubro de feedlots? ¿Aparecen feedlots que van a las 100.000 cabezas? ¿Aparece...? No, sabes que no tanto, o sea, hay un par de proyectos, pero la verdad es que se han consolidado los que están. A ver, cuando hablamos de feedlots ya más profesionales, estamos hablando con instalaciones, hay instalaciones muy profesionales que han crecido en los últimos años. Lo que pasa es que de vuelta estamos hablando de una actividad, como nosotros la definimos, el feedlot es cualquier instalación que te permite terminar los animales en un determinado periodo dándole el alimento, que te permite tener casi 0 instalaciones a mucha instalación. La capacidad de encierre de Argentina es infinita, si vamos a lo que es el volumen. La realidad es que puedes tener 4 o 5 millones de cabezas encerradas instantáneas, porque hay un montón de corrales de terminación o feedlot más caseros disponibles para la producción. Ahora, los grandes, no te diría que haya en el juego hoy, digan, che, mira, ahí hay 10 proyectos grandes de engorde, no existen. No existen. No. También. O no los conozco yo, perdón, no te iba a decir no existen. Sí. No, yo tampoco, bueno, tampoco significa mucho que yo no los conozca, pero lo que veo es que son los que están y es un sector que se ha consolidado. Sí, exactamente. ¿Cuáles serían las necesidades que tiene hoy el sector para continuar con este proceso de profundización tecnológica? Mirá, es interesante. La verdad es que claramente, si hablamos de eficientizar las cadenas productivas, hablamos que el maíz agregue valor en las distintas puntas, vamos a ir discutiendo toda la vida lo que son los promotores de crecimiento para lo que es la producción de carne. Tecnologías aprobadas en todo el mundo que... ¿Se avanza acá o sigue estancado? No, sí, o sea, hay conversaciones siempre, pero no... A ver, mientras que la producción no tome la bandera en general, más allá de nosotros como Cámara de Feedlot, a veces es difícil el desconocimiento y creo que hay una pérdida de kilos producidos y eficiencia productiva que desespera. Por lo menos 12-15% de conversión que se pierde. Estamos hablando con las tecnologías más viejas. No hablemos de analizar las nuevas, que después podemos discutirlas, pero digo, las viejas probadas, la verdad es que uno ve pasar el tren ahí y te desespera. Creo que el manejo de los corrales, la parte que está hablando de suelo y tierra, creo que tenemos que dar un borde de tuerca a eso. Tenemos que aprender todavía y tenemos que aprender a invertir, darnos cuenta que lo que estamos perdiendo en eficiencia productiva te paga un equipo de limpieza de corrales constante, que la pala de arrastre y un tractorcito y 1 o 2 personas dedicadas de uso exclusivo para eso. O sea, parte de la jornada que vamos a hacer es hacer los números de eso y mostrarles. ¿Cuándo es esa jornada? Mira, creo que 26, 27 de febrero estamos buscándole la vuelta para ir acá en Magdalena. La idea es hacer un esquema de trabajo de mostrar técnicamente cómo se hace una buena limpieza, qué equipos se necesitarían para una buena limpieza, qué costo puede tener esos equipos versus el costo que tenés de ineficiencia productiva y el costo después de arreglar el corral que no hiciste un buen mantenimiento. Por supuesto. Esa es tecnología. Obviamente la tecnología de disposición final de la bosta es una pendiente todavía. Aparecen estercoleras, todavía no tienen gran uso o diseminado como deberían. Creo que es un potencial para el negocio de aquel que se dedica a eso y el sector creo que todavía tiene que seguir estudiando esa parte. Entonces, eficiencia productiva, la parte del manejo de barro, tanto mantenimiento como la disposición final de eso, y mercados. La verdad que vamos a seguir todavía el tema de mercado, creo que tenemos para aprender un montón y acceder a nuevos mercados que nos permitan directamente elegir distintos momentos o que nuestra producción no caiga todo en un solo negocio, sino tener varias alternativas de negocio. Gracias, Rodrigo Troncoso, por ponernos un poco en situación de lo que arranca con lo que yo pienso que va a ser un año muy importante para la consolidación del feedlot en la Argentina, mirando lo que va a venir después de. Gracias por todo. Muchas gracias a vos, Héctor. Enseguida continuamos.
Continuamos en el campo de la industria verde. Muchas veces el verano y enero sobre todo nos hace distraer de algunas cuestiones. Algunas cuestiones son también las cuestiones impositivas. Y en enero pasaron cosas, hubo vencimientos y la gente por ahí está un poco distraída con eso y puede tener consecuencias. Pero invitamos a Santiago Sáenz Valiente, como siempre hacemos cuando tenemos estas inquietudes, para que nos cuentes, bueno, en dónde estamos dando pasos en falso. Héctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Ya vi que casi te saca la sonrisa el tema impositivo. Recién preocupaste mucho a la gente que disfrutó de sus vacaciones con... Y bueno, pero vos nos alertaste. Con todo el disfrute que le corresponde, ¿no? Bueno, a ver, en términos generales, un poco lo que vos advertís, es lo que yo advierto siempre y es lo que me preocupa, que no solo uno paga todos los impuestos que cree tiene que pagar, sino que a veces incluso no informa cosas que no sabe que tiene que informar y las consecuencias son nefastas porque se trata de un campo minado, ¿no? Sí. Donde cualquier consecuencia de esta, incluso involuntaria, es sujeta a una sanción y esa sanción puede ser salir del registro fiscal de operador de grano, ¿no? Que siempre lo advertimos. Tenés que vender y no podés bueno. O problemas de carta de porte o la liquidación electrónica de granos. Hay muchos temas que se dieron en el mes de enero, uno que se venía y finalmente no tiene una aplicación práctica hoy, es la normativa del chip ganadero. El chip ganadero, que se buscaba una trazabilidad, que en realidad SENASA lo viene buscando hace tiempo, en agricultura también se venía hablando hace mucho. 3-4 meses antes del fin de año se había dispuesto una normativa de AFIP para comenzar a funcionar este chip ganadero, Estamos hablando de 50 millones de cabezas, si mal no me equivoco, más o menos, que de bovinas, ¿no? Sí. Que sería la primera etapa con los bovinos. Sí. A $10 por cabeza el chip, estamos hablando de un negocio de 500 millones de dólares, ¿no? Sí. Esto no está hoy en funcionamiento como estaba previsto. La resolución no preveía sanciones y faltaba reglamentaciones. Lo que buscaba era claramente dar a conocer a través de este chip todos los movimientos de la hacienda, la muerte, la faena, la ubicación del animal, todo para ganadería bovina en esa primera instancia. Hoy no oí hablar más nada del tema. Acordate que en Europa hay muchos sistemas de trazabilidad. Acá tenemos digamos, en la oreja la caravana que es necesaria antes de vender, pero sin chip al mercado. El chip también está el problema del lector del chip, que también es muy caro, quién lo va a pagar y cómo se va a ver si hay alguna ventaja computándolo contra un impuesto, porque realmente todo esto es un costo que se traslada al propio control al ganadero, ¿no? Sí. Hay muchos, no sé, uno ha visto en Uruguay lo usa todo el mundo, es oficial, también hay una fuerte inversión del Estado en esto, ¿no? No es, no lo pagan los productores solamente. Y muchos tienen el lector, pero es una herramienta de manejo, aparte de que es un sistema de fiscalización, ¿no? Además, lo que dicen, lo que saben, que la tierra uruguaya es absolutamente distinta a la Argentina, desde el punto de vista de los lugares inhóspitos donde puede estar la hacienda en la Argentina, donde se rasca el animal contra un árbol y se quita el chip subcutáneo, con lo cual hay que estudiar muy bien en las zonas, en algunas zonas puede funcionar, en otras no, y acá hay una clara intención fiscal, este es el punto, ¿no? Más allá de la trazabilidad. Después tenemos en enero, bueno, la verdad, de todo. El famoso tema a fin de año del registro único de la cadena agroalimentaria dio dolor de cabeza. Fui uno de los que tuvo más dolor de cabeza porque publiqué una nota donde informé, por conocimientos que he obtenido, de que el Ministerio del Minagri había decidido que todos los productores agropecuarios se inscribieran en el RUCA. Esto finalmente no fue así. Solo se tienen que inscribir los consignatarios, los acopiadores, aquellos que hacen algún proceso industrial o comercial del grano. El punto también es que hay todavía una confusión porque en realidad aquellos que compran grano para consumo propio, un feedlot privado, ¿no? En definitiva, esos sujetos aparecen como un sujeto con una categoría obligado a inscribirse y sin embargo normalmente no se inscriben. Lo mismo aquellos que hacen un contrato de parcería y reciben
digamos, el grano como parte del pago, porque son coproductores. Sí. Con lo cual todavía quedan, a mi juicio, algunas cuestiones ahí, pero evidentemente lo que hay que tener bien en claro es que la actividad primaria del productor agropecuario es civil, no es comercial, y por lo tanto, si es civil, no debieran tener ningún tipo de inscripción en el RUCA, claro, cuando hacen venta de productos propios extraídos de la tierra, claro, ¿no? Pero bueno, hay todavía algunas dudas para algunos, pero lo cierto que si corresponde inscribirlo por algunos de los motivos que dijimos, es un peregrinaje, ¿no? Estados contables completos, el contrato de constitución de la sociedad, información impositiva, no es una cosa que se hace un día para otro, y además hay que estar muy atento, porque lo que sí están a rajatabla ahora es que si está vencido el plazo de la inscripción, no van a poder operar en el rubro correspondiente, ¿no? Mira vos. Con lo cual recomiendan que dentro de los 60 días antes del vencimiento se pongan en forma inmediata a actualizarlo. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Tiene que consultar con su contador, y su contador tiene que llamarte a vos. Eso directamente es en el registro único, se hace a través de internet la inscripción, se carga toda la información que estamos refiriendo, ¿no? ¿Pero es necesario hacerlo finalmente, o cómo te para el productor agropecuario general, no. Bien. ¿Cómo están las cosas? Sí. No. Si ese productor agropecuario compra para incluso alimentar a su propia hacienda, sí, en principio sí. Digo en principio porque hay que ver qué actitud toma el Minagri en forma definitiva. Claro. Porque la verdad es que para un productor es muy complicado una inscripción más sin ningún sentido y duplicando información. Pero de eso se trata. Vos hablaste de campo minado y bueno. Exacto, es que está así, ¿no? Uno no sabe dónde pisar. Y después tenemos otras cosas que ya son de siempre, pero que hay que recordarlas. Un poco no olvidarse de inscribir los contratos de arrendamientos, porque ¿qué pasa? Si el contrato de arrendamiento no está inscrito en el registro de operadores inmobiliarios, el agente pagador le va a retener el 28% a cuenta del impuesto a las ganancias, en lugar de retenerle el 6%, con un mínimo de 1.200. Con lo cual, el problema no es menor. Muchas veces algunos dicen, bueno, si no te inscribiste, yo no te pago hasta que vos no te inscribas, porque si no te tengo que retener el 28%. Okay. Acá hay otro tema también, que es el de la capacidad productiva, la famosa información de capacidad productiva de los granos invierno, verano. Ahora en enero hubo un vencimiento importante donde todos aquellos que siembran granos de verano tenían que comunicar cuáles son las hectáreas sembradas de cada uno de los granos, y si no lo hace, volvemos con las amenazas, es decir, no te permito la carta de porte, no te acepto la liquidación electrónica de granos, te lo limito a través de la máquina, no entras en el régimen de devolución automática del IVA, ¿no? Que sabemos que seguimos con problemas en este sentido, y la cantidad de exigencias que hay, si me llegan a sacar del registro fiscal de operador de granos para volver, es tremendo, un infierno. Es realmente un infierno. Entonces, un poco la advertencia en este sentido es, cuidado, no solo están las obligaciones de orden material que hay que pagar de impuestos, sino además las de carácter formal que tienen una amenaza, diría yo, de sanciones muy importantes, que muchas veces nada tienen que ver con la actitud del contribuyente, porque normalmente las sanciones tienen que ser aplicadas por una cuestión subjetiva. El sujeto cometió un ardito engaño, o el sujeto tuvo una actitud displicente. No, acá cualquier error mínimo, por menor que sea, recibe un castigo de estos benditos registros, donde ahora, Héctor, han aparecido registros para los carteles de publicidad, registros para subastas y registros para la obra de arte. Vos, por ejemplo, ahora se define qué es una obra de arte. ¿Vos la tenés inscripta, Ana, como obra de arte? Porque va a haber que escribirla, a todas estas bellezas que tenemos, va a haber que escribirla. O sea, está apareciendo un registro atrás de otro. De hecho, han aparecido registros para las modelos, registros para cualquier cantidad de cosas, deportistas. Entonces están controlando todo a través de registros que para mí son de dudosa legalidad. Empezando por el registro fiscal de operador de granos, que lo tenemos entre nosotros desde el año 2003.
Qué notable. Entonces esto es lo peligroso, porque es una situación donde no se puede trabajar. Ya vamos a ir hablando de cómo desandar todo esto que se fue construyendo durante la famosa década ganada. Esperemos que podamos. Gracias, Santiago, por Héctor, explicarnos un poco dónde estamos parados y esta alerta. Gracias. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora estamos con el ingeniero Héctor Sendoya, un reconocido hombre de la maquinaria agrícola, muchos años de trayectoria en el sector, desde los tiempos de Macrosa con sus... Eso es una larga historia. Muchos años. Más vale no recordar que son casi 40. Increíble. Bueno, después en John Deere fuiste presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores. ¿Estás haciendo algún negocio particular? Que eso vamos a hablarlo también con más detalle en otra oportunidad, pero ahora quería que nos pintaras un poco el panorama de cómo estás viendo lo que sucede en la región con la mecanización agrícola en Argentina en comparación con Brasil, Uruguay. Sí, claramente hay una situación macro que afecta a todo, que es de alguna manera el precio de cereales que ha bajado para todos. Sí. Pero la reacción es bien diferente de acuerdo a cuál es el posicionamiento de cada uno de esos países y cuál es su fortaleza y sus habilidades para poder resolver el tema de precios. En tanto uno ve que Uruguay y Paraguay, que son países infinitamente o más pequeños que el nuestro, están reaccionando, acomodándose a la nueva realidad, pero sin dejar de pensar en invertir y crecer. En Argentina estamos asistiendo a un nuevo descenso en el volumen de todos los productos comercializados. Ajá. Es decir, estamos repitiendo un poco lo que fue los años 99, 2000 y 2001, es decir, los niveles de venta de tractores son de los más bajos históricos. Ajá. Para que tengas una idea, este año las empresas de AFAT vendieron 3.700 tractores y en total con la fabricación nacional se llega a 5.000 unidades. Ajá. Y en cosechadoras se vendieron 700 cosechadoras entre todas las marcas. Si uno compara con Brasil, que claramente uno podría pensar que es una comparación desventajosa, pero ya van a ver que no. Ha vendido en los últimos 3 años 175.000 tractores y 21.000 cosechadoras en los últimos 3 años acumulados. A un promedio de 60.000 por año. Un promedio de 60.000 por año en tractores y un promedio de 7.000 cosechadoras por año. Es 10 veces tractores más que más. Son 10 veces más que lo que ha vendido Argentina en tractores y cosechadoras, cuando en realidad produce 1.9 más granos que Argentina y 1.7 es el área de siembra mayor que Argentina. O sea que no hay ninguna razón para que vendan 10 veces más que nosotros en tractor y cosechadora. Uno podría decir, bueno, a lo mejor Brasil está un poquito sobreestimulado porque a los altos precios de los granos de los últimos años sumó un efecto movilizador muy fuerte, que es el financiamiento a tasa subsidiada, el FINAME, sí, que es un financiamiento hasta 10 años con tasas muy por debajo de la inflación de Brasil. Eso sobreestimuló la demanda y de alguna forma también hizo que se invirtiera suficientemente. Y en Argentina está desestimulado en exceso, porque claramente el tipo de cambio se ha ido retrasando respecto de lo que debería estar por la inflación. Más allá de las retenciones. Más allá de las retenciones, pero simplemente el tipo de cambio se ha desactualizado. El único incentivo que había para invertir eran los créditos de Banco Nación, y los créditos de Banco Nación en realidad no son tan abundantes como deberían serlo, y hasta ha habido alguna restricción para algún productor que juntaba soja, sí. Entonces estaba fuera de la posibilidad de ser asistido, con lo cual en realidad el desestímulo para la inversión, además de la cuestión macro, es importante. A pesar de eso, el campo sigue invirtiendo, aunque sea en una expresión mínima, pensando que en algún momento esto va a reaccionar. El área de siembra no ha bajado, lo cual es un claro indicador de que el productor sigue creyendo en su negocio y piensa que a largo plazo, sin duda, es el negocio el que vale la pena estar, pero los desestímulos para la inversión son muy fuertes. ¿Qué pasa cuando se remueven estos ciclos? Vos hablabas de lo que pasó en el 98, 99, 2000. ¿Qué pasa el día después? A mí me tocó hacer un trabajo en el año 2001. Sí. Tenía que transmitirle a mi matriz qué es lo que iba a ocurrir en la Argentina. Y yo dije, o baja el área de siembra o acá hay una explosión de venta de cosechadoras.
se produjo eso. El área de siembra no bajó y hubo una explosión de venta de cosechadoras. 2003, 2004, 2005 explotó la venta de cosechadoras. Una compensación. Todo lo que no se había repuesto en los años anteriores tuvo que reponerse de apuro en los siguientes 3 años. Hay que comprar acciones de alguna fábrica de cosechadoras. No están en un buen momento para comprar, porque todos han bajado un poco. Ajá. Así que es un buen momento para comprar. Puedes decir de John Deere y así ha bajado la acción. Ha bajado un poco porque lógicamente estaban las rentabilidades de las multinacionales se han visto afectadas un poquito por los volúmenes. Claro. Y esta posibilidad que tenían de poder mantener sus precios tan altos como fuera posible, porque el mercado estaba claramente demandante. Claro, demandante, los precios altos, la rentabilidad era importante. Y obviamente los mercados ven eso y rápidamente invierten en acciones de esas compañías. Han bajado algo, están a valores muy razonables todavía, pero quiero decir, sin duda el agronegocio es el negocio del futuro. No es el negocio del presente en la Argentina, pero sin duda va a volver a ser. Yo sé que hay, por lo menos recibimos permanentemente anuncios de nuevas inversiones de las grandes compañías, digamos, en Brasil, fundamentalmente, una planta de pulverizadoras automotrices por parte de John Deere en Goiânia. John Deere ha nacionalizado en Brasil su pulverizadora, hoy es una marca líder en Brasil, empieza a producir los tractores de la serie 8R, que es la serie más moderna que tiene John Deere, lo empieza a producir ahora en su planta de Montenegro a partir de abril de este año. Montenegro, cerca de Porto Alegre. Cerca de Porto Alegre. En consecuencia, lo que trato de decir es, claramente están invirtiendo en el mercado de mayor volumen, de mayor tamaño, donde lógicamente el retorno es mayor, pero quiero decir, están apostando al volumen, pero pensando que están invirtiendo en el negocio que claramente va a ser el negocio que va a movilizar las economías de Argentina y Brasil, a poco que en Argentina los parámetros vuelvan a la normalidad, digamos. Seguro. O claramente las retenciones son algo que no se puede sostener en el tiempo, a estos precios mucho menos, pero aún a los precios que estaban antes estaban muy en el límite. Hoy hay muchos productores que están con rentabilidad negativa, que es un eufemismo, están perdiendo dinero, concretamente, ¿no? Rentabilidad negativa, se afectó el contratista, que es el gran héroe de la cosecha argentina a bajo costo, está siendo muy afectado, no puede reponer su equipo, le está costando. Y yo vi que la Argentina además tuvo, por lo menos un sector de la maquinaria nacional, una expectativa grande con lo de Venezuela, pero la afectación del precio del petróleo hace que Venezuela tampoco pueda seguir comprando. Sin duda, Venezuela ha sido mercado para muchas empresas argentinas y ha funcionado bien y han tenido buenos volúmenes de rentabilidad. Infelizmente para ellos es un mercado que está muy complicado en su macroeconomía. O sea que difícilmente puedan seguir invirtiendo esos volúmenes. Por otro lado, políticamente es un mercado que tiene sus complicaciones, ¿no? Sí, porque además creo que compra una compañía. De todas formas, el mercado de tractores y cosechadores es solamente una parte del mercado. Sembradoras, pulverizadoras, todas han tenido volúmenes afectados en 2014 y cuando uno va a estas grandes exposiciones, yo recuerdo que te encontré en AgriShow el año pasado, que estabas ahí con tu representación de las orugas canadienses. Bueno, es una parafernalia de fierro que está expresando 10-1 respecto de la Argentina, ¿no? Sin ninguna duda, pensemos que no hace tantos años las exposiciones argentinas eran superiores a AgriShow. Hoy AgriShow está al nivel de las exposiciones a campo más grandes del mundo, ¿no? No a un nivel de exposiciones bajo techo como CIMA o la Agritécnica, pero hoy AgriShow es una muestra de ese potencial que las grandes multinacionales y las empresas locales, que las hay muy buenas en Brasil, ven en el agronegocio a futuro. Mencionaste el CIMA de París, ¿vas a ir este año? A fin de febrero. Del 22 al 26. Yo no creo que podamos ir con las cámaras del campo de la industria verde, así que a la vuelta te vamos a enganchar para que nos cuentes lo que viste ahí. Con mucho gusto. Creo que estamos en el negocio correcto, a lo mejor no en el mejor momento, pero pensando a largo plazo, los precios deberían volver a un nivel razonable. La gente va a seguir comiendo y cada vez mejor, ya sabemos. Poco que la economía aquí transite por carriles mucho más normales, debería volver la rentabilidad y volver el estímulo para la inversión, ¿no? Tal vez la explosión de 2003-2004 se vuelva a repetir.
Bueno, es seguro que va a ser así, Héctor, ya sabemos, yo también he estado viviendo esas situaciones y esto es un stop and go, pero cuando viene el go, adelante con todo. Sin duda. Gracias por acompañarnos por favor, en esta edición del Campo de la Industria Verde y enseguida continuamos. Como reflexión final de esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar lo que hablábamos recién con Héctor Sendoya acerca de cómo está el sector de la maquinaria agrícola, que es sintomático, porque los bienes de capital, digamos los bienes de uso durables en el campo, reflejan la verdadera capacidad de compra del sector en materia de bienes durables. Bueno, el sector de maquinaria agrícola en la Argentina está absolutamente estancado. La caída de venta de maquinaria en general es muy importante y eso es consecuencia no solo de que el sector está desplatado, sino que se ve un poquito sin perspectiva. Me parece que es suficiente reflejo de la situación y un llamado a rápidamente empezar a pensar cómo salir de esta cuestión. Sabemos que la recuperación va a ser muy rápida, pero primero hay que salir. Hasta la semana que viene.